Hola, ¿qué tal? Estamos con Saúl, Uribe de Ecuador. Vamos a conversar un poco de la situación de Ecuador. Mariano nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Y para redondear este tema, bueno, con Saúl hemos estado varias veces conversando en otros momentos. Sería interesante que Saúl nos contara un poco lo que se está viviendo, saber qué es la muerte cruzada, cuando se le está haciendo un juicio político, justamente ahí Guillermo Lasso arremete y disuelve la Asamblea Legislativa y hace parecer ante algunos sectores del mundo como un pobre tipo que estuvo arrinconado y tuvo que hacer aquello. Eh, Hablar a lo mejor también de lo que significó que no hace mucho aceptó y hizo una ley que permite el acceso a las armas, que la población se arme, teniendo el requisito de tener 25 años y previo a un informe psicológico. Y hablar también qué monos pintan este cuento Correa, porque le tratan de echar la culpa a Correa como que estuviera detrás de todo aquello. No sé si por ahí podemos partir, Saúl. Mariano a lo Ujú. mejor tiene después algo que acotar a esto. No, en realidad, Manuel, y gracias a Saúl por estar con nosotros, la pregunta que primera que te hago es cuánto de este clima tiene que ver con que Correa haya ganado las elecciones también. O por mejor dicho, la fuerza de Correa ganó las últimas elecciones de medio término. Porque en Argentina, y esto es para compartir la mirada, allí por la década del 50 y del 60, cada vez que el peronismo ganaba una elección y el peronismo estaba prohibido, venía un golpe de Estado. Y ni siquiera podían llegar a asumir esas autoridades de medio término que ganaban las elecciones, cambiándole el nombre del partido, porque el partido peronista estaba prohibido. Igualmente los sectores populares se organizaban, ganaban las elecciones y algo pasaba en esas semidemocracias. Y como la historia se repite y somos hermanos separados al nacer, lo que pasa en la casa de uno está pasando en la patología de la casa del otro. También quería pedirte algo de contexto en relación al último, y bueno, y también de futuro en relación a el último resultado electoral que a las fuerzas de Rafael Correa la dejaron bien posicionada. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel y Mariano, buenos días. Muchísimas gracias también por la invitación. Bueno, vamos a comenzar como por el final para ir dándole como contexto a la discusión. Es verdad que en las recientes elecciones regionales, la fuerza política asociada al correísmo, digamos que alcanzó algunos escaños importantes, se quedó con la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, eh, y otra serie de alcaldías y prefecturas que juegan un rol importantísimo dentro de la lógica económica, política y social del Ecuador. Sin embargo, también es cierto que eh, se hacen una serie de asociaciones como si el correísmo o Correa fuese, digamos, eh, ensalzado o hubiese tenido en última instancia, y como se lee en este contexto, una fuerte influencia para que estas personas hubiesen ganado las elecciones. Lo que no se dice es que evidentemente existe un desgaste político del actual gobierno y de los cuadros que quedaban del anterior gobierno, es decir, de Lenín Moreno. Hay un desgaste político, hay una crisis de representatividad política en el Ecuador que está fuertemente asociada a el periodo, los 2 años de Lasso y los 4 de Moreno, que han ido agudizando paulatinamente la crisis social, política, económica, educativa, laboral, etcétera, que comienza a sacar factura. Y aquí hay un elemento importante, Manuel y Mariano, y es que creo yo que hoy la gente ya tiene la posibilidad de hacer un comparativo, ¿cierto?
antes de Correa, con Correa y después de Correa. Y en ese sentido creo que la gente también comienza a partir de ese comparativo, comienza a generarse unas expectativas políticas con los candidatos de las alianzas que se constituyeron para darle paso ya no a un proyecto de la revolución ciudadana, sino a algo que se llama UNES, ¿cierto? Y con eso se configura una fuerza política importante a nivel nacional. No obstante, a nivel de la Asamblea, digamos, el bloque de UNE también presenta un resquebrajamiento en su momento. Habían unas tensiones allí que impedían una toma de decisiones como bancada, que se fue superando en la medida en la que se fueron generando pactos al interior de la Asamblea Nacional con distintos partidos y de distintas tendencias que conllevaron entonces a lo que Manuel nos está planteando, a generar un proceso de juicio político. Ahora, ¿por qué el proceso de juicio político? Al parecer, Guillermo Lasso actuó, ¿sí? Actuó de manera indebida o cometió una serie de delitos, entre esos delitos peculado, que es una malversación de fondos del Estado. Y esto aparece en un contrato con la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEP, y el consorcio Amazonas Tankers. Esto se genera, o digamos, esa alianza se va a dar para el transporte de derivados del petróleo, y en ese contexto entonces se habría generado un proceso de perjuicios económicos a las arcas del Estado. Se comienza a investigar esto, comienzan a aparecer otro tipo de pruebas donde van acercando amigos muy cercanos de Lasso asociados a procesos de narcotráfico, su cuñado y recientemente asesinado su mejor amigo, un testigo clave dentro de ese caso de narcotráfico. Al parecer para la Fiscalía del Estado y para muchas personas aquí se trata de un caso aislado cuando es un testigo estrella dentro de un potencial proceso de investigación penal. Y lamentablemente no pasa nada. Digamos, es una justicia que al parecer está muy cooptada por los dineros del Estado. Y en ese sentido, entonces, comienza un juicio político desde distintas bancadas de los partidos políticos sentados en la Asamblea. Y a mi parecer, Lasso se adelanta a ese juicio político y actúa o aplica la muerte cruzada. ¿Qué implica la muerte cruzada? Implica disolver el poder ejecutivo y el poder legislativo y declarar dos cosas fundamentales, ¿cierto? Primero es eso, la disolución de ambos poderes, y aquí hubo una trampa que la gente quizás no está comprendiendo, y es que al declarar la muerte cruzada, Guillermo Lasso también declaró el estado, ¿cierto?, de conmoción interno. Y haber declarado el estado de conmoción interno conlleva inevitablemente a que las Fuerzas Armadas asuman el poder, ¿sí? Asuman el poder. Entonces, lo que hoy tenemos es un escenario sumamente tenso en el que, por un lado, está la figura del presidente Lasso gobernando a partir de decretos que tendrán que ser aprobados o desaprobados en la Corte Constitucional, y por el otro, la presencia continua de las fuerzas militares
asumiendo el rol del Estado en el territorio nacional. Sabemos, y ambos mejor que yo lo saben, que cuando se le da poder al perverso, cualquier cosa puede suceder. E históricamente, Chile y Argentina lo han vivido en carne propia cuando se asumen el poder los militares. Entonces, aquí hay una tensión importante en ese sentido, ¿sí? Que nos deja como muy expectantes, muy expectantes. Saúl, te interrumpo un minuto. Significa que al hacer esta disolución, en algún momento él tiene que haberse juntado con las Fuerzas Armadas para haber tenido el respaldo a aquel. De lo contrario, le habría pasado lo que le sucedió a Piñera en su momento en Chile cuando trató de generar una suerte, no hay solución del Congreso ni nada, pero llamó a una suerte de justamente este problema y los milicos no le dieron bola. Usaron solamente a la policía para poder reprimir y mantener. Entonces, encuentro que en el fondo hay un tema ahí que es importante analizar. Sí, mira Manuel, aquí hay una cosa y es que en efecto eh, fueron los militares los primeros que salieron a dar declaraciones Ujú. ayer cuando se aplicó el decreto, es decir, a las 7 de la mañana estaban ya ellos dando declaraciones y tomando posesión de algunos sectores importantes de la política, como la Asamblea Nacional, ¿cierto? La Asamblea militarizada, la Casa de la Cultura con policías, es decir, hay un apoyo sustancial, yo creo que sí hay un apoyo de las Fuerzas Armadas a Guillermo Lasso y con un antecedente y es que el gobierno de Guillermo Lasso tiene, digamos, entre sus cuadros administrativos generales de la República en servicio pasivo, asesorando y ocupando puestos importantísimos en el Estado. Entonces, yo creo que en efecto hay un apoyo que se manifiesta no solamente con estos personajes ocupando puestos importantes dentro de la estructura del gobierno de Guillermo Lasso, sino además con las declaraciones que salen a dar, incluso antes del mismo presidente, eh, y eso deja mucho que decir, ¿cierto? Deja mucho que decir y deja mucho que pensar con relación pues como a esos apoyos que se comienzan a configurar. Además, para nadie tampoco es un secreto que dentro de las investigaciones recientes de los medios de comunicación empiezan a aparecer los nombres de lo que uno diría o lo que ellos han llamado narcogenerales, ¿cierto? Generales de la policía y el ejército asociados a actividades ilícitas con el narcotráfico. Entonces, digamos que ahí hay como un escenario de mucha tensión y que nos deja mucho que pensar, mucho que desear en términos de la acción social. ¿Cierto? Es decir, con qué garantías hoy los movimientos sociales y principalmente el movimiento indígena representado en la CONAIE, que es la Coordinadora de Organizaciones Nacional Indígenas del Ecuador, va a asumir, ¿cierto? O vamos a asumir en general, porque nada nos garantiza como plantea o como se plantea en el decreto, nada nos garantiza que en 6 meses efectivamente se puedan concretar elecciones en el país, que serían las elecciones presidenciales y las elecciones de la nueva asamblea. Entonces, aquí no sabemos institucionalmente qué va a suceder. Lo único claro que tenemos en este momento es que estamos en un estado de conmoción interna, de papel, porque en la realidad no está aconteciendo nada en las calles.
no está sucediendo nada en el territorio, salvo lo que debería de haber atendido el gobierno de Guillermo Lasso, que es una creciente crisis social que ha desencadenado una serie de situaciones muy violentas en algunos lugares del territorio nacional, principalmente en las ciudades costeras de Guayaquil y Esmeraldas, obviamente puntos estratégicos de la disputa por las rutas de embarque de la cocaína que sale de Colombia y ingresa al país para ser exportada desde aquí. Saúl, en algún punto, semánticamente es necesario que nos expliques esto de la muerte cruzada. Ya lo explicaste, pero igual, ¿a quién se le ocurrió esta idea constitucional? Porque también nuestros países tienen muchas trampas constitucionales que nuestra amiga Ana en Perú le llama plantilla, Manuel le llama zapato chino, pero que siempre, al fin de cuentas, estamos como mordiéndonos la cola. Y por otro lado, también si en algún momento de tu charla, antes que nos despidamos, nos podés hacer un panorama acerca de la dolarización ecuatoriana y cuánto tiene que ver con esta crisis. Y en tercer lugar, al final de todo, ¿cuál es la salida? ¿Cómo ves si hay elecciones dentro de poco? ¿Cuál sería, cómo es el panorama político a partir de esta realidad? Y bueno, no sé, a veces con la expresión de deseo hago la pregunta de que aquel proceso popular del correísmo, ¿cómo se traduce hoy para hacer una alternativa de gobierno, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, el decreto o la muerte cruzada, digamos que surge en la constituyente del 2008, ¿cierto? Es un recurso constitucional, ¿sí? Que se puede aplicar solo una vez y se aplica una vez, digamos, cuando existiese la incapacidad de el presidente gobernar, lo cual no es del todo cierto cuando se plantea la muerte cruzada, ¿cierto? Esa muerte cruzada aquí fue más bien una excusa, a mi modo de ver, para detener el juicio político contra el presidente, ¿cierto? Entonces, esa muerte cruzada permite al jefe de Estado, es decir, al presidente, fuese Lasso o fuese el que fuera, ¿cierto? Disolver la asamblea y disolver la asamblea en el caso tal de que existiesen problemas de gobernabilidad. Ahora, los problemas de la gobernabilidad en el país comenzaron cuando el mismo Guillermo Lasso, sus asesores, rompen los pactos que se construyeron entre las distintas bancadas de gobierno en la asamblea, ¿cierto? Entonces hay una ruptura de esos pactos y claro, disolver esos pactos sin lugar a dudas va a conllevar a unas tensiones que hoy nos están sacando factura absolutamente a todas y todos, ¿cierto? Porque no se respetaron y al no respetarse en esos pactos de gobernabilidad, hoy entonces se plantea un escenario eh, de ingobernabilidad, que tampoco es que sea tal. Yo creería que la muerte cruzada, si bien es cierto, es ese recurso constitucional que le permite a Lasso cesar en actividades a la asamblea y al poder, incluso pues él mismo cesar sus actividades, yo creo que se hizo más pensando en frenar ese juicio político que era inevitable. De hecho, en sus declaraciones en la asamblea pasó de ser acusado a ser acusador, ¿cierto? Y a victimizarse y a señalar dentro de la asamblea la presencia de Correa. Yo siento que la política y las élites en este país están traumados con la imagen de Correa, como lo están también en nuestros países con otras imágenes, ¿cierto? Políticas y otros referentes políticos. Entonces, en ese sentido, esa muerte cruzada
exige que el Consejo Nacional Electoral tenga que convocar a elecciones presidenciales y legislativas en los próximos 7 días. Hasta ahora, el Consejo Electoral tampoco se manifiesta frente a esto. Estamos esperando a ver qué sucede y cuál va a ser la respuesta de Diana Atamaíns, que es la que preside esta, digamos, el centro, el Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? ¿Qué sigue después de eso? En un plazo de 90 días después de la convocatoria, se llama a elecciones, ¿cierto? De acuerdo como al artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, veamos qué sucede, ¿cierto? Aquí hay unas tensiones que yo, digamos, todavía no las logramos dimensionar y clarificar bien en forma. Lo único cierto es que ya comenzaron a enviar 2 decretos que son fundamentales dentro del proceso de este nuevo periodo. El primero tiene que ver con la reforma laboral y ambos sabemos que una reforma laboral en un país implicará entonces o una pérdida de derechos y un retroceso en ellos o una ganancia de derechos. Dudo esto último, ¿sí? Y más bien yo creo que hay un retroceso. El segundo decreto que está en boga es el decreto de las zonas francas, ¿sí? Zonas que no pagan impuestos, que permiten absolutamente todo en términos comerciales, ¿cierto? Y eso ya sabemos que los pobres no tenemos acciones con el comercio exterior, no tenemos entonces posibilidad de entrar en esas lógicas y quienes se seguirán beneficiando de esas zonas francas son los mismos que se benefician hoy y se han beneficiado siempre económicamente hablando. Saúl, ¿qué postura tuvo la Asamblea? Eso por un lado, y lo otro, ¿tienen derecho alguno adquirido de poder repostularse en este llamado a elecciones en 6 meses? Y Lasso en este caso se va a postular. ¿Cómo queda la figura de Lasso? ¿O todos se van para la casa y hay elecciones nuevas y se detiene la posibilidad de que estos asambleístas puedan volver? Todos, en teoría, todos se van a la casa, pero eso no les impide que se vuelvan a postular para las elecciones legislativas que serán más o menos en agosto, más o menos, ¿cierto? Entonces, todos ellos tienen posibilidad de lanzarse nuevamente o candidatizarse, incluido el mismo Guillermo Lasso, ¿cierto? Incluido él, se pueden candidatizar. La reacción de la asamblea yo creo que no se esperaba que Guillermo Lasso apelara a la muerte cruzada, ¿cierto? No se esperaba. Yo creo que eso fue un baldazo de agua fría para la asamblea. Y en ese baldazo de agua fría ya salen, digamos, las primeras reacciones, ya no como asambleístas, sino como ciudadanos, de apelar a la inconstitucionalidad de aplicar el decreto de muerte cruzada. Digamos que ya hay unas reacciones, hay ya, digamos, una serie de trámites o está en la corte tramitándose la inconstitucionalidad al haber aplicado la muerte cruzada. Lo cierto del caso, Manuel y Mariano, es que esto no tiene vuelta atrás. Una vez aplicada la muerte cruzada, no hay vuelta atrás. Es decir, eso no es que la vamos a levantar mañana o la Corte dice que no, yo no creo que haya posibilidad de que eso pueda darse. Aquí hay, digamos, un escenario eh, muy favorable, no diría que es un escenario favorable para UNES, que es como la fuerza simpatizante del progresismo en Ecuador, de poder lograr importantes escaños en la asamblea
Y yo no sé hasta dónde realmente exista la posibilidad de un presidente de corte progresista asociado a UNES, porque hemos estado, digamos, observando en estos últimos 6 años el bombardeo mediático y el desprestigio de, el correísmo y el proceso correísta. Cuando en esencia, quien tenga un dedo de inteligencia podrá darse cuenta muy bien que fue un Ecuador que transitó 100 años sin institucionalidad del Estado y que, guardando las proporciones, no es completamente, digamos, falso de que se refundó la patria, ¿cierto? Se refundó la institucionalidad del Estado en el periodo del correísmo. Y eso suele molestar a los prohombres en cualquier país, ¿cierto? Porque los prohombres siempre cuentan con los grandes medios de comunicación, las grandes riquezas, que no les sirven para mucho, salvo continuar erosionando la poca institucionalidad del Estado y difamando continua y constantemente en los medios de comunicación, que lamentablemente termina calando y terminan afianzando importantes mentiras en las sociedades latinoamericanas, y cuando una sociedad pierde la capacidad de razonar, entonces es difícil volver a retornar a un punto de equilibrio donde la razón prime y la realidad nos muestre, y no la palabrería y la discursividad de las derechas en América Latina. Bueno, por ese lado estamos claros que las derechas no creen en la democracia, sino la No, usan para mantenerse en el poder. Y aquí queda evidentemente claro, Lasso lo ha hecho y así lo hicieron en Perú y así lo pretenden hacer en otras latitudes. Uno los va visualizando y uno dice, bueno, hay que tener cuidado ahí porque no creen en la democracia, la usan, la utilizan, llegan al poder y después hacen con el poder lo que a ellos les parece pertinente. Hay que entender también lo que tú dices, se acota a esto, que Lazo es un empresario, un banquero, que se mete a la política. Yo creo que todos estos que se meten a la política desde esas perspectivas porque tienen una ansias de poder que no se los va a dar justamente la banca ni el empresariado, por eso llegan al poder. Pero bajo ese mismo aspecto uno ve que han creado un monstruo, un enemigo social común que sería Correa, y al final del día es lo que sucede, por ejemplo, acá, que hablan del marxismo y los comunistas, y ven comunistas por todas partes, cuando los comunistas ni siquiera son importantes, más allá de estar participando en una cuotita de poder dentro del gobierno de Boric. Hago el parandón bajo esto porque pienso que justamente detrás hay una corriente internacional, hay una plantilla, como diría Anita, que se ha ido implementando de una u otra manera y se son muy similares al final del día verlos como lo hacen. Vemos lo que está sucediendo hoy día. Ojalá no el respaldo que tienen las Fuerzas Armadas para con este proceso no termine en alguna cosa que no la queramos ver, pero hay que tener cuidado ahí también, porque se puede pasar para el otro lado y decir, ¿saben qué? Ni asamblea ni nada, Lazo se queda, nosotros lo respaldamos y bueno, hagamos el mono como sea. Y lo último, y como esto cierro, sí lo que hizo Correa y lo que se hace generalmente y lo que no entiende la derecha y los conservadores es que cuando se hace una constitución nueva se refunda un Estado. Para eso son las constituciones. Le tienen un terror a la palabra refundar, como que fueran a cambiar, no sé, algo simbólico. No se cambian ni el himno nacional ni la bandera patria, pero sí se refunda desde el momento que se piensa en una patria para futuro. Y eso yo creo que se hizo con la Constitución. De hecho, está vigente esa Constitución, más allá de que en esa misma Constitución aparezca este articulado que puede hacer servicio lo que hizo Lasso, pero es la Constitución que está vigente en estos momentos y no están planteando cambiarla, al menos que
definitivamente se transforme en un golpe de Estado y terminen, bueno, haciendo una carta nueva en un grupo reducido de personas que le quiten inclusive poder a la Asamblea. De hecho, Manuel, eso se planteó en su momento, con esas consultas populares muy extrañas, ¿cierto? Finalmente lo que buscan es bajarse la Constitución vía plebiscito, bajarse todo a partir de consultar con unas preguntas supremamente confusas y con una respuesta esperada, bajarse los pocos derechos que se lograron consolidar en la constituyente del 2008, ¿cierto? Es vital entender que la democracia en nuestras, comillas, democracias, es un discurso sumamente potente. El discurso de la democracia y la Biblia en la mano es un discurso que pega muy duro en los sectores populares. Y fíjate, Mariano y Manuel, que en Perú pasó lo mismo. Hoy Castillo está preso. En Ecuador pasó lo mismo y hoy Lazo sigue gobernando vía decreto, ¿cierto? Entonces, en efecto, hay aquí unas plantillas, como diría Anita, que son recetarios que se vienen aplicando por todo el territorio latinoamericano y que van dejando, sin lugar a dudas, unos efectos muy nocivos en nuestros países, ¿cierto? Y esos efectos tienen que ver, por ejemplo, con dos elementos que no hemos discutido y que se pusieron en la mesa. El primero es el asunto de las armas. ¿A quién le conviene tener armas? ¿A quién vende las armas? ¿Y quién nos vende las armas en el mundo? Bueno, ya sabemos quién nos las vende y además quién nos envía el recetario, ¿cierto? Entonces el recetario viene del norte y viene con una serie de cosas que hay que cumplir, entre ellas muy posiblemente el poder expandir sus negocios armamentísticos en nuestros países. Entonces, el problema de las armas aquí, Manuel, no va a solucionar la crisis social, ¿sí? Ni la crisis moral, ni aquí ni en ninguna parte. Y eso es lo que estamos viendo, una crisis social, una crisis moral que va a tocar fondo, lamentablemente va a tocar fondo ante la incapacidad no solamente de Moreno en sus 4 años, sino de Lazo en sus 2, y en estos 6 años esto va a acabar de partir la poca institucionalidad que aún le queda al Estado en Ecuador y va a desgastar desde mi punto de vista mucho de los movimientos sociales. Y el segundo elemento que Mariano nos plantea es el panorama del dólar. Bueno, el dólar ustedes saben que es imposible. Una vez se llega al cambio de moneda, es imposible retornar. Es decir, eso es un tren imparable. Cuando la dolarización toma asidero, control dentro de un país, pues ese país pierde control político, control económico, control soberano, control de todo, porque las reglas entonces cambian y la imposición no se hace esperar. Y yo creería que eso es lo que le pasa a Ecuador, ¿cierto? Que hay una serie de imposiciones porque no tiene soberanía monetaria que le impide a este gobierno y a cualquier gobierno, sea la tendencia que sea, emprender un proceso de fortalecimiento de la democracia institucionalizada del Estado, ¿cierto? Porque una cosa es la democracia discursiva, otra cosa es institucionalizar estatalmente la democracia, que sería apostarle básicamente como a una suerte de desarrollo endógeno, ¿cierto? Muy difícil cuando no se tiene moneda propia. Entonces, sé que en Argentina están en esas discusiones si se dolariza o no la economía, y yo diría que la dolarización es el fin, diría yo, de los procesos
de la posibilidad de institucionalizar estatalmente la democracia, porque las reglas de juego cambian absolutamente en todo, desde las bases sociales hasta la macroeconomía, pasando por todo lo que ello implica en el territorio nacional. Sí, vos sabés que en Argentina este año elegimos muchas autoridades, entre ellas el Poder Ejecutivo Nacional, y las encuestas hablan de 3/3 que se disputan la elección, y hay 1/3 o 2/3 que toman de ejemplo la dolarización ecuatoriana, toman de ejemplo la baja inflación peruana, toman de ejemplo aquellos países donde los sindicatos no tienen tanta influencia. Por ejemplo, el anterior presidente neoliberal, Mauricio Macri, hablaba de que Qatar era un gran país porque ahí los sindicatos no molestaban mucho. Entonces, uno ahí puede, y también para los compas que nos están viendo, sacar una conclusión con aquellos países que son espejos que adelantan en cuanto a políticas que se vienen llevando adelante en América Latina y en otros lugares del mundo. Claramente, cuando vos nos decías recién acerca de la plantilla, le contamos a los amigos, Ana Guilla, una periodista peruana amiga nuestra, siempre nos quedó esto de la plantilla, es muy semejante lo que han hecho aquí con Cristina Kirchner con lo que se ha hecho allá con Correa, en cuanto a la demonización, en cuanto a denuncias falsas, en cuanto a la proscripción, en cuanto también, por ejemplo, esta historia de que aparecen cuadernos donde hay alguien que anota las cosas que hacía Cristina o que hacía Correa. Es una plantilla, nos están tomando el pelo, como a nuestros líderes populares los denostan. Esto ha pasado en otros momentos de la historia, hasta el día de hoy hay gente que debate acerca de si Eva Perón hacía tal o cual cosa o si Juan Domingo Perón hacía tal otra. Hasta el día de hoy se está debatiendo eso, se instala en el imaginario, no queda otra que hacer contrainformación, construir poder popular como estamos haciendo en esta charla. Por eso también, Saúl, te agradecemos tanto. A partir de la coyuntura ecuatoriana del hoy, aprender, conocer más y también trazar puentes históricos de que esto ha pasado en otras oportunidades en nuestros pueblos y a dónde nos quieren llevar, ¿cierto? No, y fíjate que está pasando, por ejemplo, en el caso colombiano. Hoy, esto que ya hemos vivido, lo que vivió Brasil con Lula y con Dilma, está pasando en Colombia. Lamentablemente la gente, digamos, no entiende las lógicas de los vecinos. No quiere ver la realidad de los vecinos, ¿sí? Hoy sabemos pues que todo fue un montaje con Lula y lo sabemos no solamente porque nos lo han contado los medios alternativos, sino además porque los mismos en el entramado político de la cizaña lo han declarado y han dicho todo fue un montaje político para acabar con un proceso supremamente potente y vital para Brasil. Y ni se diga, pues ni se diga hoy Colombia como, o los medios de comunicación, cómo actúan en Colombia. Entonces, Petro dice hoy la necesidad de una reforma agraria y los medios de comunicación lo asocian con la expropiación, el comunismo primitivo por poco, etcétera. Pero cuando lo plantea Biden en su reunión con Petro y le da el espaldarazo, todo mundo en Colombia aplaude porque lo dice Biden, no porque lo dice Petro, ¿cierto? O no porque lo dice Cristina, lo dice cualquier otro. Y con relación a Qatar, sí, en efecto, los sindicatos no molestan porque no existen, ¿sí? Y dos, habría que pensar la cantidad de muertes, de obreros muertos diariamente en un país donde no hay garantías para el obrero, ¿cierto? Entonces, claro, para las derechas, que son los dueños hoy de los grandes emporios que lamentablemente, digo yo, lamentablemente le dan empleo y cualquier tipo de empleo y a cualquier coste a nuestras poblaciones, pues para ellos fantástico no tener que pagar seguridad social, etcétera, a los obreros. Para ellos sería un gran éxito, ¿cierto? Que Es eso peor que suceda.
esclavitud en realidad. El amo tenía más obligaciones sobre el esclavo que estos tipos. Sí, 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 sí. Correcto. Ahora desde que llegó Lasso, hay que recordar, cuando nosotros hicimos un programa hace un tiempo atrás de los militantes de las causas nobles, Lasso tuvo 20 días por lo menos metido en Quito a los pueblos originarios, el indigenismo, y él no encontró mejor cosa que levantar un estado de excepción, balear gente y hacer una conmoción social. Por lo tanto, pareciera que Lasso llegaba desde el inicio hasta hoy día, que lleva la mitad de su periodo, pareciera que venía con la intención de no mantener, vuelvo a insistir, no creen en la democracia, solamente la usan para mantener una cuota de poder. Y ahí mismo viene el hecho de también, yo le restaría un poco de dramatismo, porque la persona que instala el tema de la dolarización en Argentina es un tipo nefasto que puede instalarlo, y así lo hacen y lo trasladan a otras latitudes, y la gente empieza a discutir alrededor de eso, pero yo creo que la esencia misma de la Argentina no está dolarizar. Hay un personaje que siempre me da a los nefastos no nombrarlos por nombre y apellido para que no se popularicen y se visualicen, pero no es tan así. Ecuador dolarizó hace mucho tiempo, y vuelvo a repetir, creo que lo dije en algún momento, había un cartel en carretera que decía, un dólar sigue siendo limón, o sea, por mucho que se pusiera el dólar. Y lo otro es bueno entender que cuando se dolariza, la inflación sigue teniendo el mismo golpe, como que no es una varita mágica dolarizar. Y lo otro, por último, cierro, a las derechas generalmente les interesa mostrar cosas nefastas, como por ejemplo que Perú tiene menos inflación y todo lo demás. Me parece bien que no lo tenga, que tenga una mejor forma de mantener su economía, pero Boric, para todos los agoreros, hoy día está haciendo un excelente trabajo en el ámbito económico y tiene bastante tranquilo a los empresarios y está creando una inversión extranjera mucho más notable que los gobiernos de derecha que han habido en estos últimos tiempos, y justamente hemos bajado a un dígito la inflación y el dólar se mantiene a la baja. De hecho, el dólar hoy día, a diferencia en Argentina, que me lo encontré a la subida, acá viene a la baja, y viene a la baja significa que algo se está haciendo bien, pero a los de derecha de los diferentes lugares eso no lo van a tomar nunca como ejemplo y van a seguir repitiendo el mensaje que tiene la derecha instalado. Boric en Chile tiene el desastre, como Petro está destrozando Colombia, como Lula va a destrozar Brasil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, aquí hay dos mundos que se cruzaron. Como tú lo decías bien, Saúl, años atrás uno no pensaba mucho en la manzana, uno miraba como para adentro y lo que pasara en Ecuador, en Argentina o en México daba como lo mismo. Hoy día nosotros lo vemos como una globalización en todos los ámbitos y sabemos que hay una derecha que une esfuerzos para mantener los gobiernos y seguir haciendo lo que se viene haciendo. Derechas nefastas por lo demás, no son democráticas. Hay una cosa ahí, Manuel, que me haces pensar, y es que mm, las izquierdas tardan mucho conceptualizando. Las izquierdas pierden hasta la capacidad de ver la totalidad en términos de método, ¿cierto? Aquellas clases de la totalidad, la particularidad, la singularidad y cómo se comienzan a relacionar, etcétera. Y yo veo que la derecha tiene esa capacidad de entenderla. Y entonces la derecha sí piensa en bloque, la derecha piensa en una cosa continental, la derecha está pensando, ¿sí? Históricamente, coyunturalmente, y nosotros o las izquierdas en ese proceso de conceptualización se pierde la posibilidad de ver el vecino y de cómo están los procesos en el vecino, ¿sí? Y eso nos ha costado mucho, eso ha costado mucho en América Latina, ¿cierto? Y hay
Y hay también que decirlo, hay izquierdas que terminaron perdiendo completamente el rumbo, como Nicaragua. O sea, ya ahí se llegó a un punto donde ya se pierde el rumbo de lo que se debería de plantear un gobierno de izquierda, que se asemeja ya cada vez más a una dictadura de esas de derecha de la década de los 60, 70 en América Latina, ¿cierto? Es importante además, yo creo, comenzar a replantear las narrativas de los gobiernos de izquierda, porque yo creo que los gobiernos de izquierda no son tan de izquierda, Manuel. Mira que en ¿no? Colombia pasa lo mismo. En Colombia, cuando uno escucha hablar a Petro de la productividad, del trabajo de la tierra, pues, hombre, eso nos aleja o nos sitúa en un discurso completamente distinto al de aquel Claro. neoliberal que concentra la tierra, que no trabaja la tierra, que la acapara y la acumula. Pero en la idea de la gente poner a trabajar la tierra, ¿cierto? Eh, Tiene un efecto de siempre preguntarse y con qué tierra y de dónde la tierra, y es ahí donde sale aquel que acumula la tierra a decir me van a expropiar, ¿cierto? En Colombia ocurren unos casos brutales, donde aquel que tiene 100.000 hectáreas en una pequeña finca paga menos impuesto que Mariano, que tú, Manuel, y que yo que tenemos 64, 65 metros cuadrados en una ciudad. Entonces uno dice, y entonces cuando se intenta, Ujú, ujú. digamos, mediar en eso, entonces ahí saltan el comunismo en el país, los socialistas en el país, nos van a destronar. Y mira esos datos que das. Hay más Ujú. inversión extranjera hoy en Chile que antes, ¿cierto? Que antes, y eso no lo están contando. Pero el discurso va a estar siempre ahí diciendo, no, nos tienen jodidos, este gobierno tiene que acabar, están destruyendo la Mm. economía, están destruyendo el país. Eso No, lo van a decir. Pero ¿sabes La- dónde tú das muy en el clavo? El pragmatismo que tiene, porque cuando una persona no cree en algo, es mucho más pragmática. ujú, Cuando tú, cuando tú no crees en eso, los valores éticos y tus principios no existen. Ese ujú, es el tema que hay una izquierda, no toda la izquierda, porque bien nombramos ujú, a Nicaragua y ahí hay un problemazo, pero también hay algunos que se disfrazan de izquierda, claro, como escuchar en algún momento a Bukele decir yo soy un hombre de izquierda, y claro. termina siendo un desastre en El Salvador, pero la América Latina, los sectores de derecha, lo tienden a tomar como un ejemplo. En Argentina hay un candidato que se saca fotos con Bukele. En Chile Sí, hablan de sí. que debería haber un Bukele en Chile, porque el caos. Mira, hasta antes de la última elección que se hizo hace un par de semanas atrás, nosotros hablamos de una sociedad que la violencia nos estaba superando, que la delincuencia estaba a flote. Desde el día que ganó Republicanos, que es la ultraderecha, esa elección, no hay hoy día ningún discurso que hable de que la violencia está desatada. Extrañamente la usan solamente para el banquillo del discurso y después se olvidan, porque no es verdad, porque no existe. Porque cuando uno va, por ejemplo, a Argentina y te dicen exactamente lo mismo. El otro día me decía alguien, Rosario, no se puede andar en Rosario, y yo estuve en Rosario. Y claro, estuve a lo mejor poco, pero no vi lo que me cuentan, porque hay un discurso. Claro, hay lugares que son más peligrosos que otros. Uno sabe, yo he estado en Ecuador, y había en algunos lugares donde decían en Guayaquil tenés que tener cuidado en ciertos sectores, como en Quito, en otros sectores, como en el norte, en Esmeralda también. Pero eso no significa que el Ecuador esté carcomido por los narcos, por el tráfico o la delincuencia. Cada uno sabe dónde no se tiene que mover y en qué sectores tiene que tener más cuidado. Eso es todo. Pero las sociedades crecen y los vicios también crecen. No hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta eso, porque las sociedades crecen como los vicios crecen. Y por eso tenemos estos políticos que son viciosos y que de repente usan el discurso, pero son parte de generar justamente la desestabilidad y el caos
no solamente del discurso, sino también usando artimañas. Mariano, no sé si quiere acotar algo, estamos como llegando al término. Sí, para también agradecerle el tiempo a Saúl y continuar con la jornada, en realidad agradecerte y también estar atentos a los próximos pasos que vayan pasando día a día, tanto en Ecuador como en el resto de América Latina. Ya nos explicaste que hay que estar atentos, porque en 90 días puede haber elecciones y veremos qué fuerzas se van presentando. Todo en un contexto donde hay también otros acontecimientos electorales. Por ejemplo, aquí, cerquita en el Río de la Plata, en la Argentina, estamos casi todos los fines de semana con elecciones en los estados provinciales y hacia agosto eligiendo presidente de la República o presidenta. Así que te agradecemos un montón y que nos cuentes día a día, minuto a minuto, lo que va pasando por los canales habituales que tenemos en nuestros WhatsApp para poder seguir encontrándonos y compartiendo con nuestras redes, con nuestras comunidades, lo que está ocurriendo en ese querido pueblo ecuatoriano. Por supuesto que sí. Y Manuel, es increíble además cómo las derechas toman imágenes de otros países para mostrar el índice de violencia, particularmente en Chile, ¿cierto? Ya Ujú. sabes de qué te estoy hablando y de Sí, sí, los videos de WhatsApp y de TikTok que comienzan a salir de algunos de los politiqueros impresionante. jóvenes, que además es la otra, ¿cierto? Una serie de politiqueros jóvenes que utilizan las imágenes de otros países para decir, nos fuimos al traste. Y igual pasa aquí un poco. Yo los estaré, claro, desde luego informando, comunicándonos y viendo cómo avanzan las cosas acá, cómo va transcurriendo el día a día de los 6 meses más extraños de la política reciente en este país, que como bien sabemos, no solamente está marcada por la inestabilidad, sino además por la gran expectativa que tenemos absolutamente todos de que esto no vaya a desencadenarse en una cacería distinta a la que ya hemos visto históricamente y que los movimientos sociales no caigan en la trampa de la provocación, dado que hoy el poder lo tienen las Fuerzas Armadas. Y eso es peligrosísimo. Eso es un cóctel muy peligroso que en cualquier momento puede explotar y dejarnos muy mal en los próximos meses, días, semanas. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias por la invitación y siempre estar vigilantes en la patria grande de lo que suceda. Bueno, agradecer a Mariano, los militantes de las causas nobles, siempre estamos atentos. Agradecerte a ti, Saúl. Saúl, para los que no saben, es un docente investigador de la Universidad Politécnica del Salesianos de Quito, Ecuador, y obviamente nos ha dado un panorama de lo que está sucediendo, que se inició hace poquitos días y esperemos que tenga un desenlace no fatal, sino de lo mejor que sea para un país que además nos une la manzana, y si la manzana se compone, toda la manzana huele mejor. Mariano desde Buenos Aires, Argentina, un gran docente de la Jaureche. Acá, Capitán Cianuro. Buenas tardes, días y noches.